En sus últimos días, el cuerpo del Papa Francisco mostraba señales de desgaste. Sus pasos eran más lentos, su voz más tenue, su respiración más pesada. Pero su alma seguía iluminada, cargada de una fuerza serena que parecía brotar directamente del cielo. Quienes lo rodeaban podían sentirlo. Algo iba a pasar. No era solo el final de una vida, sino el inicio de una revelación que marcaría la historia. Y así fue. En medio del silencio que precede a la eternidad, el Papa número 266 de la Iglesia Católica decidió romper el velo que cubría uno de los secretos más profundos del cristianismo moderno, el tercer secreto de Fátima. No fue un acto de rebeldía, ni una estrategia de poder. Fue un acto de amor, de responsabilidad, de entrega total. Porque Francisco sabía que el tiempo se estaba acabando. Y que la humanidad merecía saber lo que por décadas fue silenciado, ocultado, archivado. Lo que se escondía bajo llaves, no era un documento cualquiera. Era una advertencia. Una profecía. Una sacudida espiritual que podía estremecer la conciencia del mundo entero. Desde 1917, en las colinas de Fátima, Portugal, 3 niños humildes recibieron un mensaje celestial de la Virgen María. Un mensaje que hablaba de sufrimiento, de castigos, pero también de esperanza y salvación. Lucía, Francisco y Jacinta jamás imaginaron que sus nombres serían conocidos por millones. Ni que sus visiones dividirían a creyentes y escépticos durante más de un siglo. El primer secreto fue una visión desgarradora del infierno. Niños inocentes presenciaron almas en tormento, gritos espantosos, demonios acechando sin piedad. Jacinta lloró por días. Francisco se volvió más contemplativo, oraba en silencio, buscando consuelo en la paz de Dios. Lucía, quien vivió más que sus primos, jamás pudo borrar de su memoria aquellos que si el mundo no se arrepentía, una guerra aún más devastadora que la primera asolaría la tierra. Y así fue. La Segunda Guerra Mundial estalló con una furia jamás vista. Millones murieron, la humanidad sangró, y la fe de muchos se quebró. En ese segundo mensaje también se pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como barrera contra la expansión del comunismo, una ideología que negaba a Dios y perseguía a la Iglesia. Pero fue el tercer secreto el que quedó envuelto en la niebla del misterio. Se dijo que debía ser revelado en 1960. Pero cuando ese año llegó, el Vaticano guardó silencio. La razón oficial, el mundo no estaba preparado. Y ese silencio alimentó todo tipo de teorías, sospechas y temores. ¿Qué podía ser tan perturbador como para que la Iglesia callara? ¿Acaso hablaba del fin del mundo? ¿De un anticristo oculto? ¿De una traición interna? Las versiones eran muchas, pero ninguna oficial. Hasta que Francisco, en el ocaso de su vida, decidió hablar. Con voz pausada, cargada de una emoción que arrancaba lágrimas a quienes lo escuchaban, el Papa reveló que el secreto no era una amenaza física, sino espiritual. Hablaba de una gran apostasía. Una caída de la fe que comenzaría desde las cúpulas más altas de la Iglesia. Un abandono progresivo de la verdad, de la pureza del Evangelio, del amor genuino por las almas. Hablaba de templos llenos pero corazones vacíos. De rituales sin fervor. De pastores que pierden el rumbo. De doctrinas contaminadas por ideologías humanas. Francisco no mencionó nombres. No señaló culpables. Pero miró a los ojos a sus oyentes y dijo, ya está sucediendo. No hay que esperar más. El tercer secreto no está sellado en un sobre. Está delante de nosotros. Está ocurriendo. Con esas palabras estremeció al mundo. Pero aún quedaba más.
El Papa habló también de una discusión personal que marcó sus últimos meses de vida. Un enfrentamiento con el expresidente Donald Trump. No fue un debate político. Fue una batalla moral. Francesco se opuso firmemente a las políticas de separación de familias migrantes en la frontera. Denunció la crueldad de ver a niños arrancados de los brazos de sus madres. Dijo que ningún cristiano podía permanecer indiferente ante eso. Y en un gesto valiente, enfrentó públicamente a Trump, sabiendo que eso le traería consecuencias. Sus médicos le advirtieron que su salud se deterioraría aún más. Que el estrés podría acelerar un colapso. Pero Francisco, como siempre, eligió lo que consideraba correcto. Moriré defendiendo al que sufre. No vine al mundo para complacer a los poderosos, sino para levantar a los débiles, dijo. Aquella discusión, cuentan algunos cercanos, lo afectó profundamente. Días después, sufrió un derrame cerebral y un paro cardiovascular irreversible. Pero antes de partir, dejó claro su mensaje. El secreto de Fátima no era una amenaza oculta, sino un clamor de amor desde el cielo. Era la voz de una madre advirtiendo a sus hijos que el peligro no venía de afuera, sino de adentro. De la tibieza. De la indiferencia. De la pérdida del sentido sagrado. Francesco pidió que no se esperara otro milagro. Dijo que el milagro verdadero sería que la humanidad volviera a orar. Que las familias se reconciliaran. Que los templos volvieran a llenarse no de cuerpos, sino de almas encendidas. Que el rosario volviera a ser rezado en los hogares. Que la fe dejara de ser una costumbre y se convirtiera en una llama. Habló de la Virgen como una madre herida, pero aún esperanzada. Dijo que cada Ave María pronunciado con sinceridad era una flor depositada en el corazón del mundo. Que aún había tiempo. Pero no mucho. Que el reloj del cielo se estaba acercando a la medianoche espiritual. Y que el mayor castigo no sería un desastre natural, ni una guerra, sino una humanidad que ya no sabe amar. Que ya no sabe llorar. Que ya no sabe orar. Francesco se despidió de este mundo con un susurro. Pero ese susurro resonó como un trueno en los pasillos del Vaticano. Y más allá. Porque no fue una voz humana. Fue la voz de una conciencia despierta. Fue el eco de Fátima. Fue la advertencia que nadie quiso oír. Y ahora, ya no hay excusas. El mensaje está aquí. En la tierra reseca que espera lluvia. En las almas dormidas que necesitan despertar. En cada corazón que aún puede elegir entre seguir ignorando o volver al camino de Dios. El tercer secreto fue finalmente revelado no en palabras exactas, sino en hechos. En lágrimas. En señales. En una humanidad desgastada por su propio pecado. Pero aún amada. Aún esperada. Porque Dios, en su infinita misericordia, aún no ha cerrado la puerta. Y mientras esa puerta siga abierta, aún hay esperanza. Francisco ya no está. Pero su voz, su mensaje y su fe siguen vivos. Porque lo que él dijo no fue suyo. Fue del cielo. Y el cielo nunca miente. Y cuando su alma finalmente fue recibida en el cielo, no hubo tronos, ni coronas, ni aplausos. Solo un silencio sagrado. El tipo de silencio que se siente cuando entra alguien que ya lo ha dado todo. Un peregrino cansado que volvió a casa. Fue Jesús mismo quien lo recibió, con los brazos abiertos, como se recibe a un servidor fiel que no se dejó doblegar por el ruido del mundo. Bienvenido, Francisco, le dijo el Señor. Has guardado la fe. Has hablado cuando muchos callaron. Has amado cuando otros condenaron. Has mostrado mi rostro al mundo, incluso cuando ese mundo ya no quería verlo. Y la Virgen, aquella que se le apareció a los 3 pastorcitos de Fátima, también estaba allí. Lloraba. Pero no de tristeza. Lloraba con ternura, porque un hijo suyo había cumplido la misión que tantos rechazaron. Porque aún quedaba una luz en medio de tanta oscuridad.
En la tierra, el impacto de sus palabras apenas comenzaba. Las redes ardieron. Los medios, acostumbrados al escándalo político, no sabían cómo abordar lo espiritual. Y millones comenzaron a preguntarse, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos realmente viviendo la gran apostasía? ¿Está el mundo al borde de una caída espiritual irreversible? Las iglesias comenzaron a llenarse nuevamente. No por obligación, ni por tradición, sino por un deseo auténtico de entender. De buscar. De reencontrarse. Algunos comenzaron a rezar el rosario por primera vez. Otros lo retomaron después de décadas. Y hubo quienes, con lágrimas en los ojos, confesaron que se habían olvidado de Dios, pero que gracias al último susurro del Papa, algo en su corazón había despertado. Francisco se había ido, sí. Pero había dejado un incendio de conciencia ardiendo por dentro. Las altas jerarquías del Vaticano no tardaron en reaccionar. Algunos intentaron suavizar el mensaje. Minimizar la magnitud de lo revelado. Pero ya era tarde. La voz del pueblo creyente se había levantado. Y ese pueblo, muchas veces ignorado, ahora pedía respuestas. Exigía verdad. Clamaba por una iglesia más pura, más fiel al Evangelio, más comprometida con la esencia del cristianismo, el amor, la compasión, la justicia. En algunos lugares del mundo comenzaron vigilias espontáneas. Procesiones silenciosas. Hombres y mujeres se reunían para meditar sobre el mensaje de Fátima, sobre el significado de la apostasía y sobre el llamado urgente a la conversión. Ya no era un secreto. Ya no era un misterio encerrado en cofres del Vaticano. Era una espada espiritual que cortaba las cadenas de la tibieza. Y así, en medio del dolor por su partida, surgió un nuevo despertar. No masivo. No explosivo. Pero sí profundo. Callado. Real. Porque Dios no necesita multitudes para comenzar una revolución espiritual. Solo necesita un alma dispuesta. Un corazón abierto. Un creyente que diga, aquí estoy, Señor, renueva en mí tu fuego. El Papa Francisco, el humilde hijo de Argentina, no murió entre lujos, ni rodeado de poder. Murió como vivió, abrazando la cruz. Y esa cruz, aunque pesada, fue su mayor tesoro. Porque entendió que no hay mayor gloria que entregarse por amor. Su susurro final fue como una semilla. Y esa semilla, sembrada en tierra reseca, comienza ahora a brotar. No todos la verán. No todos la querrán. Algunos seguirán burlándose. Otros cerrarán los ojos. Pero habrá quienes sí. Quienes escuchen. Quienes despierten. Y para esos, el mensaje fue dado. El tercer secreto ya no es una sombra del pasado. Es un faro. Una advertencia viva. Una llamada del cielo que dice, todavía estás a tiempo, vuelve a casa. Y mientras la humanidad se acerca al borde de sus decisiones más importantes, mientras el reloj espiritual del mundo avanza hacia su hora decisiva, la voz del Papa Francisco, ahora libre del peso del cuerpo, sigue resonando. No como una figura de autoridad, sino como un eco del cielo. Un recordatorio de que lo sagrado no ha muerto. De que el amor verdadero aún existe. De que la fe, aunque herida, puede renacer. ¿Y tú que lees esto, qué vas a hacer con ese susurro? ¿Lo ignorarás como tantos lo hicieron con los niños de Fátima? ¿O dejarás que ese susurro te despierte el alma, como un trueno invisible que parte el corazón para volverlo a armar con fuego celestial? Porque al final, no fue solo el último mensaje de un papa. Fue la última advertencia antes del amanecer. Y tú, aún estás a tiempo de escucharla.